En un momento muy importante, en el momento en el que todos los ojos del mundo están atentos a lo que ocurre o se dirá durante esta cumbre de 2 días, 27 y 28 de julio, que realiza África y Rusia, llama mucho la atención el mensaje que se ha dado. Ya lo compartimos en el video anterior, que principalmente las naciones africanas están agradecidas con Vladimir Putin por todo lo que les ofrece. Una posible membresía en el grupo de los 20, este grupo que también prácticamente está liderado por Estados Unidos, pero que por lo menos incluye a otras naciones que no tienen que ver con la OTAN o la Unión Europea únicamente. Pero sobre todo también se ha hablado de la entrega de granos de manera gratuita que se dará a los países que más lo necesitan para cubrir la entrega de lo que supuestamente da Ucrania, pero que prácticamente se lo quedan los países de la Unión Europea. Rusia está decidido a apoyar e invertir a África. Se lo reconocen los mandatarios de estos países, incluso en este momento se me olvidó el nombre, pero uno de las personas que se encontraban acompañando al líder sudafricano llevaba una playera muy llamativa que incluso circuló en las redes sociales precisamente porque era de la cara de Vladimir Putin. Toda la playera que llevaba en el interior y arriba un saco, pero toda su playera tenía la impresión de la cara de Vladimir Putin, y en algunos videos se han publicado en las redes sociales como para los africanos es importante este mandatario, que realmente los ha apoyado, que realmente se ha encargado de mirar lo que ocurre en África y sobre todo no ofrecer su interferencia, sino ofrecer su apoyo en el dado caso de que lo necesiten los países de África, para ayudarlos económicamente, de forma social y sobre todo para garantizar que todos los ciudadanos estén bien. Esto hace un líder, esto hace un verdadero líder. Tristemente, desde hace mucho tiempo, se necesita una reforma para la ONU. Esta organización de las Naciones Unidas no ha hecho mucho por África, a pesar de que es el emblema estandarte de la ONU, de la UNESCO, de la mayoría de las organizaciones internacionales, incluso Bill Gates, que tienen una fundación para ayudar a los niños en África. No, realmente no. De nada sirven sus miles de millones si en lo que es la verdadera ayuda no llega a lo que son los más necesitados. Y durante esta reunión, la ministra de Relaciones Exteriores de Sudáfrica, Naledi Pandor, dijo y reconoció precisamente esto, que la ONU le había fallado al mundo, que su intención o el motivo por el cual se creó a estas alturas no se ha notado, a estas alturas no ha funcionado y necesitan un cambio. El organismo debe cambiar junto con el mundo, porque el mundo está evolucionando. Ya no es solo Estados Unidos, ya no es solo la Unión Europea quienes mandan y gobiernan. Ahora lo estamos viendo con este nuevo orden mundial, donde China está a la cabeza junto con Rusia, impulsando a las economías en desarrollo como sus aliados y miembros de los BRICS, Brasil, a la India, incluyendo a Sudáfrica, por lo cual llama la atención que este organismo, la ONU principalmente, se estancó. Continúa creyendo que Estados Unidos es el mejor y el único que debería de contar, por lo cual las cosas deben cambiar, porque la ONU no puede ser partidaria de, no puede seguir las órdenes de, por ejemplo, Estados Unidos. Este Consejo de Seguridad efectivamente fracasó, de acuerdo con lo dicho por la ministra, en el cumplimiento de su propósito original, dada su incapacidad para prevenir conflictos en todo el mundo. Eso está más allá de lo claro. Pero es que hay un detalle. Cuando el que hace los conflictos es, por ejemplo, Estados Unidos, la ONU no le dice nada. Al contrario, lo apoyan.
Pero en el momento en el que entró Rusia a este juego de apoyar a los ciudadanos realmente, vemos cómo la ONU lo rechazó. Vemos cómo la ONU condenó a Rusia y de igual forma incluso no permitían que el representante de la ONU se sentara en la presidencia del Consejo de Seguridad cuando llegó su turno, porque es rotativo. Y todos lo odiaban, ni siquiera lo tomaban en cuenta. De lo único que se hablaba era de apoyar a Ucrania, de que Rusia era el malo y Ucrania era el bueno. Por eso, de acuerdo con Pandor, el organismo necesita ser reformado, mientras que se debe de crear una institución multinacional que sea alternativa también para desafiar a la ONU. Incluso se ha hablado de la posibilidad de que el grupo de los BRICS, ahora que va a tener posiblemente más aliados en la próxima cumbre que se va a realizar en el mes de agosto, a mediados de agosto, se pueda como tal modificar al BRICS para que sea una nueva OTAN o que sea una nueva ONU, por ejemplo. Pero los líderes africanos han recalcado que el BRICS es un proyecto económico, no tiene absolutamente nada que ver con la milicia, independientemente de que serían aliados. No tienen ni quieren tener ningún problema en los conflictos como tal, por lo cual podrían modificarse si el grupo de los BRICS, además de ser para estas economías o hablar de dinero, también para buscar la paz en las naciones, pero sin la interferencia de ninguno de los miembros. Cuando hablamos, dijo Pandor, cuando hablamos de una reforma a este consejo, se refieren a una mayor representatividad de procesos democráticos principalmente. El consejo le ha fallado al mundo porque existen muchos conflictos en el mismo actualmente, por lo que significa que este mecanismo no funciona, debe cambiarse para que se pueda garantizar la verdadera paz y la seguridad del mundo. El grupo de los BRICS trabaja precisamente para lograr esos objetivos. Eso está más allá de lo claro. Asegura la paz y la seguridad para todos sus miembros. Por eso vemos a muchos interesados en formar parte de este grupo. No se oponen a nadie, no están de pie para nadie, trabajan por el bien del mundo. Y esto de no nos ponemos de pie para nadie, hay que complementarlo con un video que surgió precisamente en esta cumbre. Está el presidente ruso, Vladimir Putin, está reunido con los líderes de África y llega uno al final. Se movió quizás un poco el protocolo, pero llegó uno de los líderes al final. Se sienta cuando todos los miembros están parados. Se sienta al lado de Putin. Como Putin es el anfitrión, se esperaba que primero se sentara el presidente ruso y ya después el resto de los líderes de África. Pero a esta persona prácticamente andaba un poco perdido, no sabía qué estaba pasando, llegó y se sentó. Cuando todos lo vieron, como que le hicieron una señal de párate amigo, ¿qué estás haciendo? Pero el presidente ruso le dijo, no te preocupes, tú siéntate, ya te sentaste, ¿para qué te vas a parar? Y con toda la sonrisa en la cara y todos incluso riéndose, el resto de los países de África, precisamente el mandatario dijo, no, pues vamos a sentarnos, vamos a arrancar ya esta cumbre. Pero esa es la diferencia, no fue una violación de protocolo porque el presidente Biden esté volando en la luna y no sepa ni dónde está, no, simple y sencillamente esta persona llegó, se sentó y listo. Y el presidente ruso no hizo un escándalo, no hizo un ¿cómo te vas a sentar cuando estoy yo aquí? No, simplemente se rió y le dijo, incluso se le acercó y le dijo, siéntate, no hay ningún problema, ya se rompió el protocolo. Aquí va. Rusia está tratando de demostrar que quiere que el resto de los países, incluyendo a las naciones que conforman esta Unión Africana, sean iguales económicamente, iguales en la manera social, en el trato, porque nadie es más. Cuando ves llegar a los presidentes de lo que es Francia, Italia, el de Estados Unidos, Rishi Sunak, vemos al de Alemania, por ejemplo, al primer ministro, todos llegan con ese pose de altivos, con ese pose de yo soy el mejor. ¿El mejor de qué?
Tu país está cayendo a pedazos, tus ciudadanos están en las calles, por ejemplo, y hablando de Estados Unidos, o incluso también de otros países de la Unión Europea, pero mientras tu país se cae a pedazos, no puedes exigir respeto cuando ni siquiera estás volteando a ver a tu nación para lo que te contrataron, porque recordemos que ser presidente, ser primer ministro es un trabajo y no están trabajando por sus naciones. Y viene, en este caso, el presidente Putin y da lo que sí se podría considerar una muestra de humildad. Simplemente ocurrió ese accidente y la reunión continuó de manera tranquila, sin ningún problema. Incluso prometió regalar trigo a África de manera gratuita. Simple y sencillamente, no cambió nada por el hecho de que se perturbara el protocolo. Y esto es a lo que voy. No está África al pie de nadie. No tiene que rendirle pleitesía a Vladimir Putin, no tiene que rendirle pleitesía a Estados Unidos o a la Unión Europea. Sobre todo estos últimos que se han dedicado los últimos años a saquearlos. Por eso el continente africano tiene mucho que dar, tiene mucho también para contribuir al mundo multipolar y emerger de manera general. Arreglar la ONU en particular es un proyecto que van a realizar en conjunto con Rusia, porque en el caso de Sudáfrica, que es uno de los países que sí tiene un puesto, por ejemplo, en el grupo de los 20, necesitan esa voz. Necesitan una voz que acabe con lo que serían las mentiras de otros países para con África, que dicen que la mayoría de las naciones siempre están en conflictos, siempre tienen problemas, la hambruna. Pero recordemos que quienes ocasionaron estos problemas fue Estados Unidos, fue la Unión Europea, que durante mucho tiempo solo saquearon a estos países, los hicieron trabajar prácticamente como esclavos, sin recibir nada a cambio. Y finalmente, incluso Pandor lo reconoció, que fueron oprimidos por una minoría, pero liberaron también una lucha heroica contra ese mismo poder y por eso tienen una experiencia para lidiar con la injusticia, para lidiar con este tipo de problemas y pueden llevar a cabo o pueden presentar esa experiencia a la ONU y decirle: tenemos mucho que trabajar, siempre y cuando lo hagamos de manera equitativa. Ya no tú eres mejor que yo porque eres europeo. No. Somos completamente iguales, vivimos en el mismo planeta. Y de hecho, quienes tienen mejores recursos o más recursos somos nosotros. Y si quieres de esos recursos, pues tendrás que empezar a comportarte como un aliado, no como un conquistador. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Y suscríbete. Nos vemos la próxima.